Buenas tardes, me da gusto saludarlos y compartir la palabra de Dios con ustedes. ¿Listos para comenzar? Muy bien, vamos a tocar un tema dentro de la serie de dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Un tema que es medular, yo lo considero, para la vida cristiana. Todo cristiano necesita de entender bien lo que en este tema hoy vamos a tocar, y es acerca de la guía del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y vamos a tomar Romanos 8:14 para que me siga allí en la pantalla o en su Biblia o en su tablet. Romanos 8:14 dice así, este es nuestro texto base: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, les compartió muchas verdades acerca del reino de Dios, y una de esas verdades tenía que ver con el Espíritu Santo. Y es una verdad que el Señor dejó allí para que todos los cristianos, sus hijos, supiéramos de esta verdad. Dice Juan 16:7, cuando está Jesús con sus discípulos, les dijo lo siguiente: pero yo os digo la verdad. Imposible que Jesús nos mienta. ¿Cuál era esa verdad? Os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, digan todos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Subrayo esa frase. El Espíritu de verdad os guiará. ¿A dónde? A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A qué se refiere que hablará todo lo que oyere? A todo lo que el Padre ha dicho y a todo lo que Jesús dijo. De ahí el Espíritu Santo no va a decir nada más, porque ya la palabra de Dios, Jesús se había encarnado y ya había dejado el Evangelio. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En la frase Él os guiará, ese verbo guiar en el griego significa llevar hacia un lugar, significa conducir. Bueno, en base a esa definición de que el Espíritu de verdad nos llevará, nos conducirá, nos guiará, concluimos que el Espíritu Santo siempre nos llevará y nos conducirá hacia Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar al cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. Siempre el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos va a guiar hacia lo bueno. Siempre nos va a guiar hacia la armonía, siempre nos va a guiar hacia el orden. Jamás el Espíritu Santo nos va a llevar lejos de Dios, jamás. Al contrario, nos acercará. Jamás el Espíritu Santo nos va a conducir al desorden, imposible. Jamás el Espíritu Santo nos va a desviar de la palabra de Dios, palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu. Por consiguiente, es imposible que nos desvíe de lo que Él inspiró a los que escribieron la Biblia. El día de hoy hay mucha confusión acerca de este tema de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué hay confusión? Es muy triste. Hay confusión por el abuso que hemos venido repitiendo constantemente, de cómo se ha abusado tanto de los dones espirituales, que algunos ya los niegan el día de hoy y les pusieron un término, una vigencia, y que ya no hay dones, ya no hay carismas, en fin. Este abuso en cuanto a la guía del Espíritu Santo en el cristianismo de hoy se ha dado consecuencia de usar frases que están en la Biblia, conceptos que están en la Biblia,
pero que al abusar de ellos se lleva a la confusión. Por ejemplo, frases como Dios me dijo. Pues sí, Dios sigue hablando, ¿están de acuerdo? Pero algunos usan ese Dios me dijo para escudarse en hacer lo que ellos quieren. Y ese es el abuso. Frases como el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Sí, el Espíritu dice cosas, pero llevadas al extremo causan problemas. Frases como yo sentí del Espíritu. Sí, es que sí hay sentir del Espíritu, porque Él habla a nuestro espíritu. Frases como Él me vio, Él me guió a hacer esto. Bueno, el exceso, el abuso en estas frases ha provocado confusión, porque ciertamente esas frases que yo mencioné están en la Biblia, son verdades, pero son verdades llevadas al extremo. Y por consecuencia arrastran al error doctrinal, apartan de las Escrituras, conducen al fanatismo religioso y algunas veces arrastran hacia las herejías destructoras. Sin embargo, el abuso en este tema de la guía del Espíritu Santo no anula que existe una verdad bíblica, porque efectivamente el Espíritu Santo nos habla, ¿sí o no? Si oyereis hoy su voz, hablando del Espíritu Santo, no endurezcáis. Entonces el Espíritu habla. Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estos son, el Espíritu sigue hablando que los postreros tiempos son difíciles. Sí, efectivamente el Espíritu Santo nos puede poner un sentir, son frases que usamos, pero también nos puede alertar, también nos puede dar que hablar en alguna situación que no sabemos qué decir. Son cosas que están en la Biblia y lo vamos a estudiar, lo vamos a demostrar que ahí están y que siguen vigentes. Hay unas preguntas que surgen de manera natural en el estudio de este tema. La primera pregunta es, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? La respuesta es muy sencilla, el cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Porque un no cristiano no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Un cristiano ya tiene el Espíritu morando en él, ya vive en él, ha sido sellado con el Espíritu, ha sido lleno del Espíritu, ha sido bautizado con el Espíritu y ahora es templo del Espíritu Santo y el glorioso Espíritu Santo vive dentro de este templo. Y el Espíritu Santo sigue hablando. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo? Este es un poco más difícil de responder, sin embargo la Biblia sí tiene respuesta y yo creo que el Espíritu de verdad nos va a guiar en esta enseñanza. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, esta es la respuesta, siempre, digan todos siempre, siempre nos guiará conforme a la palabra de Dios que ya está escrita. Hay que fundamentar muy bien ese punto. La palabra escrita es el fundamento usado por el Espíritu para guiar, instruir, convencer, dirigir, etcétera, sentir, apercibirnos. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque de eso se vale el Espíritu Santo, de lo que nosotros tenemos almacenados en nuestro corazón, de la palabra de Dios, de ahí lo toma Él para dirigirnos. Pero jamás el Espíritu Santo nos va a decir algo que contradice lo que Él mismo inspiró en las Escrituras. Una vez yo tuve una experiencia, estaba orando por un amigo mío del ministerio, que en sus inicios en el ministerio todo muy bien, pero de pronto pues algo pasó en su vida y tomó otro camino que pues no eran los caminos del Señor, y gente que lo apreciábamos hablábamos con él, y desde ese día, esto sucedió hará unos 15 años más o menos. Entonces yo constantemente oraba por este amigo y lo presentaba delante del Señor y me dolía por lo que ahora decía y hacía, y ahí estaba yo orando, Señor, ten misericordia, ayúdalo, Señor, mira que... Y un día
en ese momento de oración, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ya deja de orar por él porque no te voy a responder, no te voy a escuchar. Y no voy a responder esa tu oración. Y yo me asusté, me turbé porque dije, no, a ver. Esto, porque la Biblia dice que intercedamos, ¿no? Que oremos. Entonces yo dije, no, esto no viene del Señor. Pero el Espíritu Santo volvió a decirme que no ores por él más, porque no te voy a contestar. Y luego me dice, lee Jeremías 7:16. Hasta el versículo me dio, porque yo dije, no, este es el diablo. Pero luego me da el versículo y agarro la Biblia, se los voy a leer lo que dice Jeremías 7:16. Le dice Dios a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. El Espíritu Santo me había hablado de que ya no orara, y me dio el texto, porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar, nunca nos va a decir que hagamos algo que no está sustentado en la Biblia. Yo leí todo el pasaje y me di cuenta, yo no me acordaba de ese texto, me di cuenta que en ese tiempo Israel se había rebelado deliberadamente contra Dios. Se burlaban de los profetas. A Jeremías lo traían le decían el profeta llorón. Lo metían al cepo, lo golpeaban, lo bofeteaban, lo pisoteaban, lo pateaban, lo apedreaban. Se burlaban de Dios. Dios estaba harto del pueblo de Israel de ese tiempo. Pero Jeremías oraba. Y Dios le dijo: tú pues no ores por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Y dejé de orar. Dije, no, pues esto no puedes. Ahí está el sustento bíblico. Y pasaron como 11 años, hermano. Y hace como 3 años, el Señor me habló por el Espíritu Santo y me dijo: ahora sí, intercede por él. Y fíjense qué cosas. En la mañana que venía conduciendo rumbo a la primera reunión de las 8, yo venía alabando al Señor y Dios me lo puso en imagen, así pues yo, sin pensar en él, y empecé a orar por él y sigo orando por él. Entonces el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo fuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, lo que el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles, eso fue lo que predicaron, pero lo escribieron para que quedara en lo que hoy conocemos como la Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, para seguir argumentando el tema. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos lo aman? Bueno, esas cosas de Dios que ojo no vio ni oído oyó, Dios las tiene preparadas para nosotros, para que conozcamos más a Dios, etcétera, recibamos sus bendiciones, etcétera. Pero mira el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, los hijos de Dios, por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, todo lo investiga y todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, solamente tú sabes lo que estás pensando en este momento. Solamente tú sabes qué es lo bien o lo mal que has estado haciendo últimamente. Pero Dios, aparte de Dios, solamente tú. Lo que está hablando aquí es que el Espíritu Santo sabe todo lo que hay en el corazón de Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 12: y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hace el contraste. No,
sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ok, síganme con atención. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, ahí está, pero ellos lo dejaron escrito, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, lo que es de Dios, lo que es de Dios. Lo que no es de Dios se acomoda en el casillero de no es de Dios. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural es el no convertido, el no creyente. Dice, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿A cuántos les han dicho que estás loco? Porque tú les comparas y ay, qué locuras son esas. Claro, ellos no lo entienden, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y para ellos, escuchar hablar o estar en una reunión de casi 3 horas es una locura. Y el domingo hay que estar durmiendo, dicen. Pero para ellos es locura y no las puede entender. No puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Ok. Por consiguiente, el Espíritu Santo fue enviado para convencer, entre otras cosas, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo fue quien guió a los apóstoles hacia toda la verdad y les confirmó por su testimonio de que lo que enseñó Jesús era la verdad. Y lo que ellos recibieron, inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron, lo dejaron escrito y lo tenemos hoy en la Biblia para que nosotros pudiéramos leerlo y entenderlo, ahora que somos cristianos. Los primeros cristianos, dice Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? Por lo que les había sido revelado a Pablo, a Pedro, a Juan, etcétera. Ahora bien, Pablo a los efesios les dijo que sobre todo tomáramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, ¿la espada de quién? Del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir que era la espada del Espíritu, porque la palabra es como una espada que penetra y divide, discierne, etcétera. Resistir a la palabra escrita, es decir, la Biblia, rechazarla, no creerla, burlarse de ella o ser indiferente, es uno de los pecados más graves. Como Israel en ciertas épocas resistía la palabra inspirada por el Espíritu Santo que le había dado a los profetas y que dejaron sus escritos, como Isaías, Jeremías, etcétera, y ellos resistían la palabra. Y no solo la resistieron, o sea, la desobedecían, la desechaban, sino que además apedrearon y asesinaron a algunos de los profetas. Hay un discurso en Hechos capítulo 7 de uno de los primeros diáconos, se llamó Esteban. Ese es un discurso que yo le invito a que lo lea en la Biblia, es de los más completos en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios que tenía este diácono Esteban. Lo que sucedió ahí es que Esteban les reprochó a los judíos de ese tiempo que resistían al Espíritu Santo, que resistían a la palabra de Dios dada por los profetas, que habían sido inspirados por el mismo Espíritu. Vamos a leer algo. Hechos 7:52. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros, dice. 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús.
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Yo quiero que noten cómo la misma Biblia dice que resistían al Espíritu Santo rechazando los escritos de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados, dirigidos. Ahora, el apóstol Pedro dijo algo muy importante que tenemos que nos ilustrará perfectamente en el desarrollo del tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cuentos, historietas, no, sino como habiendo, síganme con atención, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, yo fui testigo presencial de los hechos. A mí, dijo Pedro, nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos, lo oí con mis oídos, lo toqué con mis manos. A mí nadie me contó. Yo soy un testigo, está diciendo. Ahora fíjate el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro empieza a narrar aquel pasaje que escribió Mateo, donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús se transfiguró y apareció con Elías y otro personaje, y se transfiguró. Y miren lo que dice en el 18, dice Pedro: y nosotros, ¿qué hicieron? Oímos la voz enviada del cielo. Pedro oyó la voz audible del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y oímos nosotros la voz enviada del cielo. La oímos, claro, Dios está vivo, Dios sigue hablando. Y algunos dicen: sí, pero por la pura Biblia. Sí, pero también vamos a ver que Él habla de otras maneras que están en la Biblia. Dice: cuando nosotros estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19. Tenemos también, esa frase es importante porque está ligando con la experiencia de haber oído con voz audible la voz de Dios. Y Pedro establece algo muy importante. Dice: tenemos también, o sea, aparte de oír de manera sobrenatural la voz de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, las Escrituras. Sigo leyendo. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, en primer lugar, dice Pedro, ahí está, lo más seguro antes que tener experiencias sobrenaturales es atender a la palabra profética, o sea, a lo escrito. Ese es, no hay pierde allí. Pero luego añade, entendiendo en primer lugar lo siguiente: que ninguna profecía, ningún pasaje de la Biblia, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa interpretación privada? Que le vas a dar el significado que a ti se te ocurrió. Por eso hay que estudiar la Biblia y de manera seria para decir lo que dice, no lo que nosotros pensamos que dice. A veces en los grupos, en los hogares, hacen una dinámica como esta: vamos a leer este pasaje y luego cada uno de ustedes va a decir qué significa. No, dicen cada cosa, hermanos. Y yo no estoy muy a favor de ese tipo de dinámicas en los grupos de hogares. Pues no, bueno, a mí me parece como, a mí se me hace como que, a mí me, no es que a mí qué me parece, sino ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo el profeta? ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo por boca del profeta? Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca, digan todos nunca, nunca dice,
la profecía o lo que está escrito en nuestras Biblias nunca fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, predicaron, enseñaron y escribieron, siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu de verdad. Por eso es que los cristianos decimos que la palabra de Dios es sin error, no hay equivocación, no hay contradicción. A veces parece como que hay aparentes contradicciones, pero cuando lo estudias bien, no hay contradicciones, todo se complementa con la suma del consejo de Dios y de las palabras de Dios. Es pues la palabra de Dios a donde siempre el Espíritu Santo nos guiará, siempre, porque como Él la inspiró y quedó escrita, no nos puede decir otra cosa que no esté ya escrito. ¿Me expliqué? Eso es fundamental, hermano, porque el día de hoy precisamente se da esa confusión, porque se para ahí un apóstol, un profeta, y dice, así dice el Señor, y dicen cada cosa que contradice abiertamente la Biblia, que tú dices, ¿dónde sacó eso Como un conocido mío, pues, triste comentarlo, pero un día hizo una aseveración totalmente fuera de la Biblia, y alguien en plena reunión le dijo, oye, pastor, era una conferencia de pastores, de líderes, y dijo, oye, lo que estás diciendo no es correcto, o sea, nosotros conocemos la Biblia, y dice, ya sé que la Biblia no dice eso, pero lo digo yo. Órale, no, pues de ese tamaño están los abusos, y la prepotencia, y la arrogancia, de hacer a un lado lo que el Espíritu Santo ya dijo, para decir lo que yo quiero decir, y eso, mis queridos hermanos, no es aprobado por Dios. Y es allí donde muchos están tropezando. Cualquier cosa que nos aparte de la palabra escrita de Dios no es guía del Espíritu Santo. Cualquier cosa que nos lleve al desorden, a la desobediencia o lo que sea, que transgreda la palabra de Dios, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Eso debe quedar muy, muy claro. Ahora bien, la palabra de Dios sabemos que está llena de instrucciones, está llena de mandamientos que debemos obedecer. ¿Están de acuerdo con eso? Esas cosas se escribieron pues para que las obedezcamos. Y Dios no nos las impuso para molestarnos, sino para bendecirnos. En la medida que tú recibes las bendiciones de Dios, es la medida de obediencia que tú tienes al Señor. Pero en esas instrucciones y mandamientos que debemos de obedecer, hay otro aspecto que pocas veces observamos. ¿Cuál es? Que hay mandamientos o instrucciones que son generales. Por ejemplo, miren, Mateo 28, 19, de todos conocido. Este es un mandamiento general que dice, por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Vamos, hermanos, pues aquí dice que vámonos a todas las naciones. Pues ¿a dónde te vas a ir? Aquí algunos se les ve cara que se quieren ir a Japón. Los de aquí a China y aquellos a África y aquellos a... Nos vamos a ir a las naciones. ¿Pero a dónde? Pues a las naciones. Ese es un orden general, un mandamiento general, ¿sí o no? Ahora, si observamos que es una orden general, bueno, somos racionales, tenemos el Espíritu Santo, razonamos. Y al razonar que no somos omnipresentes y que solo podemos estar en un lugar específico, como ahorita, estamos aquí bajo un edificio, entonces viene la pregunta lógica, ¿cómo saber el lugar o lugares específicos a donde debo ir a predicar? La respuesta es bien sencilla. Por la guía interna del Espíritu Santo, por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu que nos habla, porque el Espíritu mismo, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué significa dar testimonio? Habla, convence, dirige, guía, y eso es testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
por la guía del Espíritu Santo, es que nosotros recibimos las instrucciones específicas de cómo, a dónde y de qué manera hacer las cosas, cuándo hablar, cuándo quedarnos callados, etcétera, etcétera. Vamos a un ejemplo, pero contundente. Vamos a Hechos capítulo 16. La historia tiene algunos personajes: Pablo, Silas, Lucas y algún otro de los colaboradores de Pablo. Ellos, obedeciendo al mandato general de ir a predicar a todas las naciones, leemos en Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Lo que va a leer es parte de la Biblia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué les pareció eso? Parece contradictorio, ¿no? Que el Señor dice, vayan a todas las naciones, y luego ahí van estos, ¿no? Bien obedientes. Y de pronto el Espíritu les prohíbe. No dice la Biblia cómo, qué pasó. Pero dice que Lucas escribió y dijo, el Espíritu nos prohibió que predicáramos la palabra en Asia. Se les cerraron las puertas. Alguna circunstancia externa probablemente. Un testimonio interno, aquí no, aquí no. ¿Pero por qué, Señor? Aquí no. Y Dios cerró todas las puertas. Desgraciadamente han entrado a la iglesia doctrinas como, no, tú en el nombre de Jesús y a puntapiés abre todas las puertas, que te cierre el enemigo. El enemigo nos estorba a veces. Pero imagínate estar tumbando puertas que el Señor cerró. Y así veo yo muchos cristianos el día de hoy. Quieren hacer algo y el Señor los detiene, les cierra las puertas y están allí duro y duro, pateando la puerta. Pero se quedaron ahí, no. Aún ellos estaban aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, les prohíbe predicar la palabra en Asia, pero ellos siguieron adelante. Dijeron, no, aquí no, vámonos. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¡Wow! 2 veces. Ahora, yo quiero hablar algo del verbo prohibir, porque es importante. Viene del griego koluo, que significa detener, prevenir. Dice el diccionario, por palabra, o sea, por el Espíritu de manera interna nos habla, o por hecho. Eso dice el diccionario, que significa koluo, o sea, circunstancias alrededor que te cierran las puertas, que eso no es lo que Dios quiere. Significa también estorbar, impedir, refrenar. Ok, 2 intentos de Pablo y de Silas, y el Espíritu Santo seguía oponiéndose. Parece contradictorio, pero noten que ellos no dicen nada, ellos siguen adelante. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9, léalo con mucha atención. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Digan todos, una visión. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, que cuestionaron a los 120 que estaban ahí, les dijeron, ¿cómo estas cosas? Y Pedro dijo, esta es la palabra que el profeta Joel habló, y citó a Joel. En los postreros tiempos, dice, vuestros jóvenes tendrán sueños, profetizarán vuestras hijas, vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños, tendrán visiones. Esto es lo dicho por el profeta. Pero como hay un riesgo en esto de las visiones, etcétera, al haber mucho abuso, algunos lo reprimen totalmente. Pero estamos leyendo en la Biblia que el mismo Pablo se le dio una visión de noche. Previamente le había prohibido el Espíritu Santo 2 veces y él fue dócil. Mire, una vez enviamos a unos misioneros
de aquí de Casa de Oración a los Estados Unidos. Y el primer año, bueno, pasó el segundo y yo quise ir a visitarlos. Y el Espíritu Santo me dijo, no vayas. No fui, no. Yo sabía que era el Espíritu Santo y no fui. Llegó el tercer año y el Espíritu Santo me dice, no vayas. Llega el cuarto año y me dice lo mismo, no vayas. Y en eso recibo una llamada de ellos, reclamándome por qué si yo iba con otros, con ellos no iba. Yo le digo, si te digo por qué no voy, ¿me vas a creer? ¿Por qué? Me dice. Yo le digo, porque el Espíritu Santo me ha dicho que no vaya. Y la reacción de la esposa del hermano, la mujer es más sentimental, ¿no? No nos quieren, ya nos desecharon, ¿por qué no vienen a visitar? Estamos solos acá. Y empezó a llorar. Y yo le dije, no, tranquila, en su momento. Llega el quinto año y el Espíritu, no vayas. Difícil. Llega el sexto año y me dice, ahora sí ve. Cuando ellos me reciben que bajo del avión, lo primero que me dicen, me abrazan, nos abrazamos. Lo primero que me dicen, pastor, te queremos dar las gracias por no haber venido. Yo dije dentro de mí, vaya, parece que algo sucedió y entendieron. Pues ¿qué pasó? Dice, es que el Señor nos hizo entender que debíamos enfrentar algunos retos nosotros solos. Porque si hubieras venido, es difícil quitarse el cordón umbilical. Y teníamos que estar solos para experimentar la abundancia de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios. Gracias por no haber venido. Pero no todos entienden esto. Hay algunas casas de oración que todavía nunca he ido a visitarlas. Y por ahí va el asunto. A veces el Señor me dice, ve de nuevo aquí. Tengo que ir. Ahorita vamos a ver por qué. Seguimos en la visión de Pablo, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora mira el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Para aquellos que dicen que el Señor ya no habla en visiones, ¿cómo explican esto? Si ya ellos tenían la palabra revelada, quizás todavía no escribían algunas cartas, pero ya tenían la revelación. ¿Y cómo es que por una visión que el Espíritu Santo le dio, fue que ellos entendieron que debían de ir a Macedonia? ¿Por qué el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a Silas? ¿Por qué los estorbó? ¿Por qué los impidió? ¿Por qué los refrenó para que no predicaran el Evangelio en Asia? La respuesta es muy sencilla también. Porque la guía del Espíritu Santo para ellos en ese momento específico era que fueran a Macedonia. Macedonia era una región de Grecia que pertenece a Europa. Por consiguiente podemos entender que la voluntad de Dios era que el Evangelio entrara a Europa, lo cual sucedió con una mujer llamada Lidia, porque cuando ellos ven la visión dijeron, es por aquí, vámonos. Y dice el versículo 11, Hechos 16:11, zarpando pues de Troas, o sea, dejaron Asia, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. ¿Se les hace conocido Filipos? Ok, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo, allí en Filipos salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ellos eran judíos, ¿sí? Haciendo oración eran judíos, pero todavía no había llegado el Evangelio de Jesús. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, todavía no estaba convertida, pero ya buscaba al Señor. Estaba oyendo
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bien, todos conocemos que de allí surgieron las iglesias de Filipo. Pablo escribió una carta a los filipenses. De ahí surgió también la iglesia en Tesalónica, a las cuales Pablo les escribió 2 cartas, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Filipos y Tesalónica eran provincias griegas, europeas, y de allí se corrió el evangelio por toda Europa. Pablo posteriormente fue hasta Roma, Europa, llegó a estar en España, Europa, y de allí se corrió el evangelio. ¿Todo por qué? Porque Pablo y Silas siguieron la guía del Espíritu Santo y obedecieron los impulsos y las prohibiciones que el Espíritu Santo estaba haciéndoles de manera externa e interna para que estuvieran en un lugar específico. Bueno, por lo que está escrito en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo les dijo de qué manera, de manera específica, en qué lugar debían de estar. Pero por ejemplo nosotros ahora tomamos Mateo 28, vayan a todas las naciones, sí, pero ¿a dónde? ¿Dice allí que te vayas a Ocotlán? Ni Ocotlán aparece en la Biblia, menos Tangamandapio. No está allí. Pero entonces, ¿cómo actualmente, si ya el Espíritu Santo no nos guiara de manera específica, entonces ¿qué sería de nosotros? Porque la orden general está ya así, la orden general ya está, pero la específica, ¿a dónde, cuándo, a qué horas, qué día, cuándo, dónde y cómo? Esa es la guía del Espíritu Santo, que sigue vigente. Yo no entiendo cómo algunos hermanitos dicen, no, a mí no me vengas con que Dios me habló, porque Dios ya habló, dicen en la Biblia. Sí, tienes razón, pero ¿y dónde queda la guía específica? Les voy a dar un ejemplo, en una experiencia mía. Cuando Dios nos habló de iniciar una congregación, hace ya muchos años, estábamos nosotros en la iglesia El Camino, aquí en Guadalajara, aquí cerca está. De allí nosotros salimos, ahí nos convertimos, crecimos, ahí empezamos a servir al Señor. Hubo un tiempo en el que se aparecieron de pronto por allí unos jóvenes que eran de la renovación del Espíritu Santo católica. Entre esos jóvenes iba Chava Pardo, Toño Ortiz, ¿los conoce? Chuy García y un puñito allí, todavía aquí andan. Y ellos iban a las reuniones allí a la iglesia El Camino, y yo los conocí y platicaba con ellos y los veía con mucha hambre del Señor. Yo me acuerdo de Toñito, ¿verdad? Con una Leti, en ese tiempo eran novios, y yo los miraba y con mucha hambre cuando iban allí. Pero ellos dirigían un grupo carismático de aquí de Santa Filomena, para todos los que no sabían. Lideraban un grupo de más de 300 personas. Pero ellos iban ahí y se alimentaban. Un día llegaron y me dijeron, queremos hablar contigo. Ah, bueno, pasen. Los llevé a un lugar apartado. A ver, díganme. Y luego le dicen a una hermana, creo que era la hermana, la mamá de Chuy García. A ver, dígale lo que usted recibió del Señor. Bueno, dice, a mí Dios me reveló en un sueño. Dije, ay, ya van a empezar esto. Porque los carismáticos católicos, como algunos pentecostales y cristianos, pues ya había aceleres en ese tiempo. Ya había muchos extremos, que Dios me dijo, que tuve una visión y yo dije, ya van a empezar. Y los carismáticos católicos se las gastaban igual que los pentes cristianos. Una de visiones y una de cosas rarísimas. Algunas eran de Dios, pero otras no. Ah, sí, ¿qué soñó? Pues mira, yo estaba el Señor parado, no le vi la cara, dice, pero yo sé que él era el Señor. Y de repente apareces tú y el Señor me dice, mira, él va a ser su pastor. Y yo dije, no cabe duda. Le dije, ok, sí. Y lo dice, a ver, y otro, no, pues a mí Dios me dio una visión y me dijo, en una visión vi que el Señor me dijo
que tú vas a ser nuestro pastor. 3 testimonios. Y yo la verdad los menosprecié, porque yo tenía antecedentes que la renovación católica del Espíritu Santo tenían aceleres. O sea, se iban al otro extremo, así como algunos pentecostales o carismáticos. Yo les dije, está bien, no, pero es de Dios, y, no, está bien. Yo entonces me dije, no, hombre, estos sí cenaron bien, y vieron muchas visiones y revelaciones. Bueno, llega el día en que nos envían a predicar, a iniciar una iglesia. Oran por nosotros, el pastor nos pregunta, ¿y a dónde se van a ir? Yo en mi corazón tenía mi tierra, la tierra que me vio nacer, San Luis Potosí, la tierra de las tunas y riquísimas enchiladas potosinas, allí del Saucito. Bueno, yo tengo mucha familia allá. Yo decía, no, tenemos que ir, y yo se lo comenté a mi esposa. Vamos a San Luis, allí iniciamos una iglesia. Esa era mi intención humana, sana, limpia, si tú quieres. Pero el Señor nos cerraba todas las puertas. Y como todavía no inventaban la doctrina de tumba las zapatadas, pues no hice ningún intento. Me quedé quieto y dije, ¿pero por qué, Señor? Y yo hacía esfuerzos y el Espíritu me frenaba. Y el Espíritu me prohibía, y no. Dije, bueno, ok, Señor. Fue claro que nos hablaste de que iniciáramos una congregación. Y se me ocurre preguntarle, ¿a dónde pues quieres que vayamos? ¿Saben qué me contestó el Señor? Me dijo, a la colonia Morelos. ¿Dónde estamos? Se quedaron mudos, yo también. ¿A la colonia Morelos? Sí, con los carismáticos, me dijo. Yo me quedé, ay, Señor. Mire, así le pedí perdón, porque yo los había menospreciado. Dije que habían cenado mucho pozole, con oreja y trompa y lengua. Por eso habían hablado mucho. Y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, dice, sí, con los que tú menospreciaste, es con ellos con los que vas a iniciar. Y eso que ellos te dijeron era de mi espíritu. Hermanos, nos levantamos de allí mi esposa y yo, que a la par, de manera indistinta, ella estaba en un cuarto orando y yo en otro, y a la misma vez, separados los dos, nos dijo que en la colonia Morelos con los carismáticos, hermano. Pero había un problema. Yo nunca sabía dónde vivía ninguno de ellos. Regresamos un domingo en la tarde. En la mañana temprano, cuando yo abro mis ojos, el Espíritu me habla y me dice, ve al centro. Yo que voy al centro, no tengo nada que hacer en el centro. Dije, bueno, pues voy a aprovechar para pagar el recibo de la luz. Y empecé a caminar, no muy lejos de aquí, estamos prácticamente en el centro. Yo voy por una calle, llego a la esquina y justo yo al dar la vuelta me encuentro de frente a uno de los que fueron contándome sus revelaciones y visiones. Y cuando lo miro así de frente, no, yo casi, o sea, estaba tan impactado yo, porque dije, no cabe duda. Le dije, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Pues vine a caminar. ¿Y tú? No, pues yo también. Oye, quiero hablar contigo, le digo, porque Dios nos habló. Lo primero que me dijo fue esto: sí, ya sé, tú vas a ser nuestro pastor. Así como lo oye, hermano. Iniciamos casa de oración. En nuestra mente nunca estuvo lo que hoy es el ministerio de casa de oración, por la gracia de Dios. Nosotros nunca lo pensamos, ni lo planeamos. Pero hay un detalle. Continuamente me invitaban a los Estados Unidos a predicar, y el Espíritu Santo me decía, no vayas. Y yo le decía, no puedo ir. Y no vayas. Y me preguntaban, pero ¿por qué no quieres venir para acá? Necesitamos que vengas a predicar. No, dinos la verdad. No, simplemente el Espíritu Santo me dice que no. Y yo todo lo que oía de Estados Unidos, no, ni fue nada. Oye, que vamos a estar, no, vayan ustedes. Un día el Espíritu Santo me habla y me dice,
ahora sí comienza a pensar en los Estados Unidos. Y yo, ¿pero cómo? Sí, ahora sí. Y empezó algo, una inquietud bien tremenda. ¿De qué? De enviar un misionero allá. Y el primer misionero que mandamos fue Memo Gómez y su esposa Rita, que estuvieron ellos casi desde el inicio de Casa de Oración. Y partieron. El día de hoy, sin haber hecho un plan, una estrategia de que vamos a hacer esto, no planeamos nada, simplemente nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Y el día de hoy hay 40 y pico iglesias junto con Canadá de Casa de Oración. Fíjese, volviendo a la Biblia, ¿cuál es el propósito de Dios? Europa. Bueno, Dios tenía un propósito específico para nosotros. La Biblia no me dice a mí que en la colonia Morelos. Entonces, ¿quién me lo va a decir? El Espíritu Santo, que está vivo, que habla y nos dirige. Y aquí están los resultados. Ya va casi para 200 congregaciones de Casa de Oración. ¿Cómo inició todo? Con una visión, con un sueño que Dios le mostró, con una guía específica que no está en la Biblia, repito, pero que compaginaba o que con lo ya escrito de ir y predicar el Evangelio. Y bueno, Dios ha tenido a bien, por su gracia, usar este ministerio. Pero los excesos en el tema de esto de la guía del Espíritu Santo ha llevado a cristianos a negar que Dios puede hablar por el Espíritu a sus hijos para guiarnos en asuntos específicos. A veces te va a decir, cuando te bajes, fíjate bien en esa señora que va ahí en el camión junto a ti. Bájate, cuando ella se baje, bájate detrás de ella y háblale de mí. Si tú obedeces, te vas a dar cuenta por qué. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo les ha dicho algo ay, me da pena, ay, no? Mire, así de gente ha venido conmigo llorando, con mucho temor, pastor, es que un compañero, el último que recuerdo que me viene a mi mente en este momento, un joven, pero llorando desesperado, hermano, Dios está enojado conmigo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues mira, yo no pequé, bueno, no sé, dice, es que el Señor me dijo que le hablara a un compañero en la preparatoria de otro salón, un amigo mío, que le hablara al Señor y yo, porque no se burlaran de mí, el Espíritu me decía, háblale hoy. Primero le estuvo diciendo, háblale. Yo me resistía y, ay, Señor, no sé. Ay, confírmame. Ay, déjame ayunar. Ay, quién sabe cuánto. Y dice, y el último día me dijo, háblale hoy. Y no lo hice. Y lo atropellaron en una moto y se murió. Siempre la guía del Espíritu Santo es hacia lo bueno, hermanos. Hacia la salvación, hacia el cuidado de sus hijos, hacia el orden, hacia la armonía. El problema está que no lo obedecemos. Los abusos no anulan que Dios sigue hablando y guiando por su Espíritu de diferentes maneras, como Él quiere. Así como reparte sus dones, igualmente es su guía. Amén. Yo me acuerdo cuando dijimos, bueno, cuando hablo con los pastores de aquí, oigan, pues Estados Unidos y todo, sí, el Espíritu, todo coincidió. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para enviar? Bueno, vamos a orar. Y yo les dije, y si alguno aquí es llamado, pues adelante. Y todos así medio con mieditis, ¿verdad? Yo ya había tenido la experiencia de Argentina. Le dije, no tengan miedo. Si el Espíritu Santo está moviendo por ahí, pues vamos a hacerlo. Ok, vamos a orar. Y como a la semana llega Memo todo blanco, descolorido así. Parecía momia de Guanajuato. Me acuerdo, ¿qué tienes? Le digo, es que Dios me habló, me dice. Siéntate. Yo pensaba, venía todo así. Es que nos dijo que nosotros somos los que debemos de ir. Y, pues no sé, dice. No, sí, está bien. Sí es el Señor. Y confirmó con los demás pastores. Y allá está, hermano. Y se empezó a correr el Evangelio. Ya leímos cómo lo que dijo Pedro cuando dice que oyó esta voz enviada del cielo.
oyó esa voz enviada del cielo. ¿Se acuerdan cuando Pablo todavía no era cristiano, perseguía a los cristianos y Jesús lo detiene en pleno camino? Dice el libro de Hechos que Pablo, cuando está testificando, dice que solo él oyó la voz y vio a Jesús. Los demás que iban con él no lo vieron antes de convertirse. ¿Tú crees que puedan suceder cosas así todavía el día de hoy? A mí me sucedió cuando yo no era cristiano. Se los voy a contar. Creo que será la primera vez que cuento esto, pero viene el caso. Hace más de 40 años de esto, un joven, 20 años, estudiante en la universidad, trabajaba en un hotel. Como todo joven sin Cristo, pues nos gustaba fumar y tomar. Las drogas nunca me gustaron, esa es la verdad. Nunca me gustaron. Pero el alcohol sí. Entonces, un día saliendo del trabajo como a las 2 de la mañana, nos pusimos de acuerdo, 5 compañeros y yo, que al salir pues nos íbamos a tomar a un bar. Y llegamos a ese bar, estaba lleno el bar. Y nos dieron una mesa en el rincón. Y yo me siento con la pared a mis espaldas. Ya pedimos ahí lo que se pide allí y empezamos, nos servimos y todo. Todavía yo no le daba ni un solo trago, es decir, no estaba borracho, pero ya tenía mi cuba ahí. Y uno de mis compañeros dice, voy al baño, y los demás lo siguieron. Yo también voy, y se levantaron, me quedé solo. Entonces agarro el vaso y le tomo, o sea, estoy empezando a tomarle. Y mira, hermano, aquí oigo esto: Chuy, muy pronto ya no serás de estos lugares. Yo aventé el vaso y volteé, estaba la pared. Yo dije, ¿qué es esto? Mire, me asusté bien tremendo. ¿Qué espantan? ¿Qué pasó? Llega el mesero, ¿qué pasó? Pues aventé el vaso, imagínense. Y luego ya llegan los compañeros, ¿qué pasó? Porque vieron limpiando al mesero, ¿no? No, se me cayó. Pero, ¿qué tienes? Me dijeron. Y me miraban. ¿Qué vieron? Pues que estaba yo asustado. Bueno, le hacía como que le tomaba, pero no le tomaba. Yo estaba espantado, hermano, porque yo oí su voz. Pasa no sé cuánto tiempo, una hora, no sé, yo como que me le tomo, órale Olivares, me dice, no, está bien. Sucede lo mismo, se levanta uno al baño y lo siguen los demás, y me quedo solo. Pero en eso, el grupo que amenizaba empieza a cantar una canción que me gustaba mucho, de Los Ángeles Negros. Y como que se me pasó un poquito, y con el vaso en la mano, y empecé a cantar como ellos iban cantando, y que no sé qué, y que se ve que, no le digo cuál, y entonces yo voy a tomarle, y otra vez la voz, Chuy, así, pero hasta se me enchina la piel, hermano. Chuy, me dice, muy pronto no serás de estos lugares más. No, hermano, que me levanto, aviento todo y que me salgo. Y me encuentran ahí en el... ¿Dónde vas? ¿Quién sabe cómo me verían? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ahí nos vemos, ahí luego les digo. Y salgo corriendo. Llego a mi casa, 4 de la mañana. Y voy al cuarto de mi hermana, la única cristiana que ya me empezaba a predicar. Pero yo siempre la rechacé. Y le hablo, Georgina, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le digo, es que me pasó esto, y le conté, y ella nomás le decía, Dice, ¿quieres que te diga quién te habló? Le digo, ¿quién? Dios, me dice. Yo, ¿Dios? Pero como yo había oído la voz, hermano, yo estaba bien impactado. A las 2 semanas entregué mi vida a Cristo. Yo oí la voz del Señor. Es la única vez que yo he oído la voz del Señor, sin ser cristiano. Sustento, Pablo le sucedió lo mismo.
No estoy diciendo que soy como Pablo, porque luego ya van a empezar, este dice que es San Pablo. Y si alguno nada más le corta el video este pedacito, mira Chuy, no, usted sabe que es toda una enseñanza, ¿de acuerdo? Porque ya ve que hay gente que le gusta eso, ¿no? Total, hemos visto cómo Pedro oyó la voz, Pablo tuvo una visión, los carismáticos tuvieron 3 visiones, 3 cosas que Dios les habló, el Espíritu habló. Cuando dice que Pablo tuvo una visión, la palabra jeroma es la palabra griega que se traduce por visión y significa algo a lo cual se mira en el ámbito o de manera sobrenatural. Esa es la definición de joroma, visión. Una vez, hace años de esto, hará unos 20 y pico de años, fui a predicar a una iglesia aquí en Guadalajara. Y empecé a predicar y estaba una familia, se miraba que era un matrimonio porque tenían 2 jóvenes ahí junto a ellos. Y de cuando en cuando, antes de empezar, pues yo los miré. Yo estaba algo con la alabanza también, iba a predicar. Y los miré que estaban ahí. Entonces empieza la reunión. Cuando empiezo a predicar, pues abran su Biblia, etcétera. Y de pronto la señora hace esto. Y me miraba, se me quedaba mirando y me empecé a sentir incómodo. Porque ya ve cómo a veces es la gente que rebasa el límite y se van a la idolatría, y me incomodaba. No prediqué a gusto esa vez, porque me miraba así y le decía, y yo, y como pude, pues yo ni me acuerdo qué prediqué, pero no prediqué a gusto. Cuando se termina, se me acerca el esposo y me dice, oiga, pastor, fíjese que mi esposa quiere decirle algo. Yo dije, híjole, me va a decir que soy la última Coca-Cola del desierto. Me va a decir que por mí ella entendió. Me va a decir lo que algunos dicen, que se pasan de la raya. Un poco predispuesto, y le dije, a ver, dígame. Y lo dice, pastor, es que Dios me dio una visión. Yo dije, Le dije, a ver, pues dime. ¿Saben qué me dijo, hermanos? Para sintetizarle la historia, exactamente lo que más de 20 años después es el ministerio de casa de oración. Hagan de cuenta que es una visión, dice la definición, que es algo que se mira en el ámbito espiritual de manera sobrenatural. Ella me dijo, todo lo que hoy es casa de oración, me lo dijo, hermano. Que Dios iba a levantar muchas iglesias que iban a salir de aquí, que era como un árbol que iba a cubrir con su sombra, o sea, por la gracia de Dios. Y les puedo contar un montón de ejemplos, pero vamos al último en la Biblia. Hay muchos más, pero este es extraordinario, contundente, está en la Biblia. Se trata de Felipe y uno que le menciona como el eunuco. Dice Hechos 8:26. Yo quiero que se fijen en la primera frase. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Primero una visión, luego oyó la voz y ahora un ángel. Nada más que aquí dice que un ángel del Señor, lo especifica, porque hay ángeles que siguieron al ángel caído, que es Satanás. Por cierto, quiero adelantarles que la próxima serie, primero Dios, va a ser el tema de los ángeles en la Biblia. Es un tema apasionante, emocionante, pero peligroso también. Pero la Biblia enseña sobre los ángeles, que son enviados para ministrarnos, cuidarnos, muchas cosas. Un ángel le habló a María y le dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le llevó un mensaje. Y aquí un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, fíjate, sin replicar, él se levantó y fue. Pero todavía no sabía ni qué, simplemente obedeció. Sabía, de alguna manera supo que era un ángel del Señor. Y yo les voy a enseñar, o les vamos a enseñar cómo distinguir entre una posibilidad de aparición de un ángel, si es de Dios o no. Eso se los vamos a enseñar conforme a lo que dice la Biblia, para que no ahí hay un peligro.
Entonces él se levantó y fue, pero no sabía nada, todavía no entendía. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿Dónde está Etiopía? En África, muy bien. El cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era el tesorero de Etiopía. Era un hombre sin duda preparado, rico, importante. Y dice que había venido a Jerusalén para adorar. Se había hecho prosélito del judaísmo, buscaba al Señor, pero no conocía a Cristo. Y él ya tenía lo que se conoce como el Antiguo Testamento, porque miren lo que sucedió. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Llevaba el pergamino, una copia del libro de Isaías. Ahora pongan mucha atención leyendo el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿Qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. ¿Se está dando cuenta de la instrucción tan precisa, tan puntual, tan específica, que está allí narrada por Lucas en el libro de los Hechos, para que nosotros lo leamos y entendamos que de la misma manera el Espíritu Santo nos habla de manera específica y te dice: acércate a esa señora, júntate y dile, háblale. Nada más que en el caso de nosotros, pues no dice: y el Espíritu Santo le dijo a la hermana Chole, ve con tu comadre, la que hace el pozole. No dice, pero el Espíritu Santo le puede decir, ¿sí o no? Ve con tu comadre y háblale de mí. Ya, hoy vas a ir. Específico. Por eso, miren, hermanos, aquellos hermanos, lo digo con tristeza, la verdad, Dios sabe, que niegan todo esto cuando yo tengo eventualmente algunos amigos así, conocidos incluso, no amigos, pero conocidos, pero tengo algunos amigos. Y eventualmente cuando he asistido a sus congregaciones, se nota, se siente una frialdad inexplicable. En un lugar donde se debe sentir, palpar, porque somos seres con sentimientos que también son peligrosos si los soltamos, ¿sí? Pero que sentimos, amén. Sentimos dolor, sentimos alegría, llegamos tristes y Dios a través de un canto puede tocar tu corazón. ¿A cuánto les ha pasado? Y empiezas a llorar, pero hay lugares que no te dejan ni respirar. Yo mismo me han reprimido levantando y baje sus manos. Está bien, las bajo por respeto, pero aquí hasta el pie izquierdo levanto. Y yo he notado esa frialdad, una indiferencia incluso hacia los no cristianos, muy triste, hermanos. Porque ellos aseguran que el Espíritu ya habló, ya no tienes que a mí no me tiene que hablar nada. Qué trágico, hermanos. ¿Todo por qué? Porque ven y han visto muchos excesos. Pero aquí vemos claramente que primero un ángel le dice: levántate y vete por ahí, y este se va. Y luego el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro, y le da la instrucción específica. Ahora, ¿qué hizo Felipe? Versículo 30, obedeció. Y es lo contrario a lo que nosotros hacemos. El Espíritu nos dice: cállate y hablamos. Que te calles y seguimos. Y a veces te dice: habla, dile. No, me da miedo. Y te quedas callado. Ay, me ofrecen 3 trabajos, estoy solicitando y me llegaron 3 ofrecimientos y no sé cuál. Pues dile al Señor que te diga. A veces llegan hermanos y me dicen, esto es continuo, oiga, pastor, yo quiero que me dirija. Fíjese que pues hay 2, 3 muchachas que me gustan aquí en la iglesia. Ah, bueno, está bien, pero pues, ¿y qué onda? No, pues yo quiero que usted me diga con cuál casarme. No, le dije,
No, yo no soy el Espíritu Santo. Una vez alguien me dijo, no, una vez, me han dicho varias veces, es que a mí, yo orando, el Espíritu Santo me dijo, dile al pastor porque él te va a decir con quién. Le dije, no, esa sí no te la creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no necesita intermediarios, habla directamente, porque a grandes rasgos conozco la palabra de Dios y sé que no es así. Y yo les he dicho, bueno, si el Espíritu Santo te reveló y te dijo que yo te iba a decir, ¿por qué no te va a decir directo? Pregúntale a él. Algunos nunca le han preguntado siquiera y se enrolaron en una relación que no era la voluntad de Dios y desobedecieron. Algunos y algunas han dicho, a mí el Espíritu Santo me dijo que me casara con él. Oye, pero no es cristiano, no es cristiana, pero a mí el Espíritu Santo me dijo que me casara con él. Pregunta, ¿el Espíritu Santo puede darte una instrucción que viola lo que él mismo inspiró, que quedó escrito? No. ¿Y cuántos lo han hecho? ¿Y cuánto dolor y aflicción y fracaso se ha encontrado? ¿Ve qué importante es la guía específica del Espíritu Santo? Sigamos con la historia. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Le oyó porque en aquel tiempo se leía las escrituras en voz alta. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice el eunuco. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Ahí se ve la necesidad de maestros que conozcan y que enseñen, para que no des tus interpretaciones privadas. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y se subió. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo lo que hoy tenemos como Isaías capítulo 53. ¿Entiendes? No, si no, explícame. Y la porción era esa. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Pero ahí no termina la historia. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él ya conocía, ya sabía, algo había leído y quizás el mismo Felipe le explicó. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dice, y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí no termina la historia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque según algunos historiadores, aseguran que este eunuco fue el que introdujo el evangelio en Etiopía. Fue el que introdujo el evangelio a África. Y hay algunos escritos antiguos que aseguran, según algunos historiadores, que Candace, la reina de Etiopía, se convirtió porque era su funcionario. La ganó para Cristo y que ella permitió como reina que el evangelio se expandiera. Y Etiopía fue el primer país cristiano en África. ¿Cómo empezó todo? Con una orden general. Pero tenía Felipe que seguir la específica, y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La guía del Espíritu Santo siempre será para cumplir los propósitos y los planes del Señor. En primer lugar, para salvación de los que no lo conocen. En segundo lugar, para protección de nosotros, para bendición de nosotros, para hacernos personas que sabemos qué estamos haciendo aquí en esta tierra. Y necesitamos la guía de su Espíritu Santo. Y Él siempre nos va a guiar conforme a la palabra escrita. Pero el testimonio interno será específico. Terminemos, hermanos, orando para que el Señor nos dé sabiduría para discernir la voz del Espíritu cuando nos guía, para dirigir a la familia, para saber cuál de esos 3 trabajos escoger,
¿Cuál es el que Él quiere que escojamos? Le puedo contar muchas experiencias que ilustran este punto, pero creo que con esto es suficiente. Necesitamos orar todos los días para que cada día el Señor te bendiga. Un hermano me contaba un testimonio, él es vendedor, y me decía cómo él cada día se encomendaba al Señor, le decía: Señor, dame sabiduría para cerrar un buen trato. Había ciertas oportunidades y él decía: mira, yo oro, pastor, y el Señor siempre me dice con quién vaya, y hago negocios y Dios me bendice. Le dije: pues estás haciendo lo que todo cristiano debería de hacer, encomendarse, preguntarle a Dios. Y vamos a terminar orando preguntándole: Señor, ¿qué hago aquí? Conforme cada situación específica. Señor, ayúdame a dirigir a mi familia. ¿Cómo? Dirígeme tú. Dime qué decirle a mi hijo que está bien rebelde. Dime cómo, guíame, cómo ayudar a mi hija que está en esta situación. Guíame, Señor. Y el Señor lo hará por el Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es inamovible, es incambiable. Aunque los tiempos cambien, tu palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ella es eterna, jamás te vas a desdecir. Y esa palabra que está escrita en nuestras Biblias fue inspirada por el Consolador, el Espíritu de verdad. Así lo definió Jesús, el Espíritu de verdad. Y que Él nos iba a guiar a toda la verdad. Sí, porque esa verdad, sin duda, que está relacionada con la palabra escrita. Nunca el Espíritu nos va a guiar. Ahora lo sabemos, lo entendemos, Señor. Por eso es que con toda confianza te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Para cada día, para cada situación, cada circunstancia, con la familia, Señor. Guíanos, pon palabras en nuestra boca de sabiduría, y a través de los dones que también tu Espíritu reparte, nosotros podernos desenvolver en esta tierra, Señor, y bendecir a los demás. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Problemas en el trabajo, problemas en todos lados que a veces no sabemos qué hacer, pero ahí estará el Espíritu, hermanos, con su tierna voz, su dulce voz, hablándote, dirigiéndote. Si tienes dudas, puedes preguntarnos. No sabemos todo, pero sí podemos dirigirte un poco. Nosotros entendemos eso, estamos aprendiendo junto con ustedes. Pero eso sí les aseguramos, lo que la Biblia asegura, que todo aquello que te diga el Espíritu irá de acuerdo a la palabra de Dios. Sea un ángel que miras, sea una visión, sea una voz. El fundamento de nosotros es la palabra de Dios. Amén. Padre, nos encomendamos a la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los guíe todos los días de su vida. Que Dios los bendiga.